Crees que conoces a los piratas de películas y libros, pero lo que estás a punto de descubrir cambiará todo. El siglo XVII no era solo tiempos difíciles, fue uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. Los niños crecieron viendo a las presuntas brujas quemadas vivas, los oponentes del gobierno se desembolsaron públicamente y los delincuentes colgados o rotos sobre ruedas. El abuso infantil era común, la embriaguez estaba en todas partes y la crueldad era solo otra parte de la vida diaria. Esta fue la llamada Edad de Oro de la piratería, y la crueldad pirata se volvió legendaria. Las historias populares se extendieron incluso en ese entonces sobre sus horribles crímenes. Hoy, algunos historiadores intentan que suene estratégico, libros como The Invisible Oak afirman que los piratas recompensaron la rendición y la resistencia castigada, utilizando la crueldad como intimidación inteligente. Pero esto es lo que no te dicen. Cuando lees las cuentas reales de primera mano de lo que realmente hicieron los piratas, encontrarás algo aterrador, eran completamente impredecibles. A veces celebraban a los valientes combatientes, otras veces castigaban a las personas por no defenderse. La lógica no tenía nada que ver con eso. Estos no eran hombres de negocios calculados, eran hombres desesperados, violentos y a menudo traumatizados que generalmente estaban borrachos. Tenían un libro de jugadas interminable de métodos de tortura, desde palizas simples hasta elaboradas y metódicas tormentas que harían girar el estómago. Estás a punto de aprender por qué realmente torturaron a las personas y los métodos impactantes que usaron. Algunas técnicas fueron tan brutales que incluso los delincuentes endurecidos se romperían al instante. Otros fueron diseñados para arrastrar el sufrimiento durante días. Pero lo que es más inquietante no es solo lo que hicieron, es lo arbitrario que era todo y lo que sucedió con los propios piratas cuando Karma finalmente se puso al día. Aquí hay algo que podría sorprenderte, Pirates no solo torturó por diversión. Bueno, no siempre. Su razón principal era en realidad una recopilación de información, y fueron sorprendentemente buenos en eso. Los piratas asaltarían granjas aisladas, capturarían botes de pesca y tomarían embarcaciones de mensajería. Estas personas no tenían casi nada valioso, pero sabían cosas. ¿A dónde se dirigía el barco rico más cercano? ¿Qué ciudades tenían las mejores defensas? ¿Cómo podrían los piratas colarse en un puerto sin detectar? William Dampier escribió exactamente lo que Pirates quería saber en su nuevo viaje alrededor del mundo. Preguntaron sobre la demografía racial, los niveles de riqueza, las posiciones defensivas, los diseños de la ciudad, todo lo que les daría una ventaja. Ningún prisionero escapó de las preguntas, aunque la tortura no siempre fue necesaria. Pero aquí es donde se vuelve loco, incluso cuando la gente dijo la verdad, los piratas podrían matarlos de todos modos. Ion Batling quería atacar la ciudad de Arica. Un viejo prisionero le advirtió que estaba fuertemente defendido. ¿La respuesta de Batling? Lanzó al hombre muerto y atacó de todos modos. El resultado fue un desastre completo que hizo que Batling se matara en combate. Cuando los piratas capturaban barcos o pueblos, encerraban a los prisioneros en cárceles improvisadas, generalmente iglesias en ciudades, o el barco se mantiene en el mar, encadenado con bares de hierro llamados bilboes. Edward Lowe, uno de los piratas más crueles que jamás haya escuchado, incluso tuvo un barco de prisión separado solo para cautivos. Desde estas prisiones oscuras, los piratas arrastrarían a las personas por cuestionar sobre el tesoro oculto, o tratarían de obligarlos a unirse a sus tripulaciones. Algunos piratas intentaron sobornar a los reclutas reacios con el alcohol y las promesas de riqueza. Otros usaron hambre y aislamiento. ¿Pero la parte más inquietante? A veces, la tortura era solo castigo por razones completamente aleatorias. Lo que sucedió después te sorprenderá, los piratas torturarían a las personas por las razones más locas imaginables. Si te defendiste, puedes ser torturado. Si no te defiendas, podrías ser torturado por ser un cobarde. Si los miró mal, habló el idioma equivocado o vino del país equivocado, la tortura. La lógica estaba completamente rota.
Algunos historiadores afirman que la tortura se usó como guerra psicológica para construir reputaciones temibles. Pero esta teoría se desmorona cuando examinas los hechos. Cuando los comerciantes se acercaban a los barcos piratas, generalmente no podían decir qué equipo pirata específico era. La mayoría de los piratas no tenían banderas únicas, y las banderas eran difíciles de ver de todos modos. Se temía a todos los piratas por igual por su reputación colectiva construida durante décadas. Los comerciantes se rindieron porque no pudieron defenderse, no porque reconocieran a un capitán particular amante de la tortura. Curiosamente, los piratas que utilizaron las tácticas más sorprendentes, como Bellamy y Barbanegra, en realidad fueron documentados como algunas de las más indulgentes. Usaron miedo para evitar la violencia innecesaria. Pero para muchos piratas, la tortura era solo entretenimiento. La venganza los llevó a actos horribles. El pirata francés Jean Hamlin azotaba y asesinaría a las víctimas inglesas, pero dejaría a los prisioneros holandeses por completo. Los rencores nacionales fueron profundos en el ciclo de violencia del Caribe. El peor ejemplo fue Francois Leogionais. La leyenda dice que el español masacró a toda su tripulación, dejándolo que se escondiera entre los cadáveres mezclando arena con su propia sangre. Si es verdadero o no, esto podría explicar su extrema crueldad hacia las víctimas españolas. Luego estaban los psicópatas genuinos que torturaron simplemente por diversión enfermo. Pero incluso estos monstruos tenían puntos blandos impredecibles que podrían salvarle la vida. Antes de sumergirnos en los métodos reales que harán que su piel se arrastra, destruyamos dos famosos mitos de tortura pirata que Hollywood ama. Primero, que el Lauling. Probablemente haya visto esto en películas donde las víctimas son arrastradas a lo largo del fondo cubierto de barnacle del barco, destrozándose y potencialmente ahogándose. Suena aterrador, ¿verdad? Aquí está la verdad, los piratas nunca hicieron esto. Si bien que el Lauling existía en los registros navales, era increíblemente raro y ridículamente complicado. Ningún registro histórico muestra a los piratas que lo usan. ¿Por qué lo harían? Había formas mucho más eficientes de torturar a alguien. Segundo mito, caminando por la tabla. Esta imagen icónica de las víctimas con los ojos vendados que salen de las tablas de los barcos nunca sucedieron durante la Edad de Oro de la piratería. El método no aparece en los registros históricos hasta mediados de 1700, y ni siquiera fue utilizado por los piratas. En realidad fue utilizado por amotinados contra oficiales de puestos. La lógica retorcida era que al reventar a la víctima y hacer que se caigan accidentalmente, los amotinados podían evitar cargos de asesinato. Habla de pensarlo demasiado. Los piratas tenían métodos más simples. Si te quisieran muertos, simplemente te dispararían o te arrojarían por la borda directamente. Sin embargo, había una técnica similar llamada ducking. Las víctimas fueron alzadas hasta el brazo de un patio de mástil y cayeron al mar para sumergirse dolorosamente bajo el agua antes de retroceder como un pato. La Royal Navy practicó esto, pero tampoco los registros muestran piratas que lo usan. Así que olvida todo lo que has visto en las películas. Los reales métodos de tortura utilizados fueron mucho más directos, brutales y creativos de lo que Hollywood jamás haya imaginado. Lo que estás a punto de aprender te mostrará lo equivocado que lo hicieron las películas. Ahora llegamos a los métodos reales, y confía en mí, comienzan simples pero empeoran. La tortura más básica fue una buena paliza a la antigua. Los piratas usarían sus puños, especialmente cuando Raj se hizo cargo. Richard Taylor era conocido por vencer a sus propios miembros de la tripulación cada vez que desobedecían las órdenes. Pero las palizas podrían organizarse en sesiones de tortura lentos y metódicas. Correrían a las víctimas a sillas o las atarían al revés de los mástiles, entregando ataques calculados durante horas. Cuando los puños se cansaron, tenían muchas herramientas, palos, clubes, bastones. Cabi fue un castigo naval donde los delincuentes fueron azotados con un tablero de madera plano llamado coping board.
Se usó principalmente en los marineros que se durmieron durante la vigilancia nocturna. Suena casi gentil en comparación con lo que viene. El siguiente nivel fue latir con espadas desnudas, golpeando con fuerza con la cuchilla plana para que cualquier estremecimiento causara cortes. El miedo a ser cortado a menudo duele peor que el impacto real, lo que lo hace perfecto para el interrogatorio. Un incidente registró un pirata usando esta técnica hasta que su espada literalmente se rompió por la mitad. Para cualquier tortura, las víctimas estaban típicamente vinculadas a objetos, a veces sillas en cabañas, a menudo públicamente encubierta contra mástiles o captanes. En un caso inquietante, Pirates ató a un prisionero a su molinete y lo arrojó con botellas de vidrio hasta que fue cortado y magullado por todas partes. Cuando se aburrieron, simplemente le dispararon. Este fue solo el comienzo. Los piratas tenían acceso a equipos de envío que hicieron dispositivos de tortura perfectos y sabían exactamente cómo usarlos. Lo que vino a continuación haría que estas simples palizas parecieran gentiles palmaditas en la espalda. Aquí es donde las cosas se vuelven seriamente brutales. La flagelación fue el castigo de los piratas y lo perfeccionaron en una forma de arte. La flagelación era común en todas partes en el siglo XVII, en tierra contra adúlteros y esclavos escapados, a bordo de los barcos navales y mercantes. Fue efectivo, rápido y barato. Puede usar cualquier cosa, cuerda, látigos o instrumentos de dolor especialmente diseñados. El más temido fue el gato de 9 colas, un látigo de múltiples colas que obtuvo su nombre porque sus marcas se parecían a rasguños de garra, y siempre había suficiente espacio para balancear un gato en la cubierta. Después de la flagelación, los piratas se frotarían la sal en las heridas, una técnica llamada azotes y encurtidos. Ahora, esto es lo que es impactante, a los comandantes navales no se les permitió dar a los marineros más de 12 pestañas sin una corte marcial. A veces se cedían esto, pero rara vez iban más allá de los 24. Los flagelos marinos mercantes eran aún más inusuales y limitados. En realidad, esto era más indulgente que los castigos civiles, que eran completamente arbitrarios. Raramente se dieron el número bíblico de 40 pestañas, la ley de Moisés, que muchos piratas siguieron irónicamente. Pero los piratas eran típicamente mucho más crueles que los capitanes de la armada y los mercantes de los que se quejaron. El juego, el pelea o el arriesgador de fuego podrían ganarle 39 pestañas de un equipo pirata. El verdadero horror no era solo el dolor, fue la anticipación. Las víctimas estarían atadas a la vista pública mientras la tripulación decidió su destino. A veces la flagelación era solo el acto de calentamiento. Porque lo que Pirates hizo a continuación implicó cortar a las personas piezas por pieza, y un método particular fue tan repugnante que incluso los delincuentes endurecidos rogarían por la muerte. Lo que estás a punto de escuchar te perseguirá. El desmembramiento fue un castigo que Pirates tomó prestado de las fuerzas militares, pero lo empeoraron mucho. Tanto los ejércitos como los piratas utilizaron el desmembramiento contra los desertores. Los artículos de Richard Taylor dictaron que los desertores tienen las orejas y la nariz cortadas antes de quedarse desnudas en una isla desierta. Pero los Buccaneers lo llevaron más lejos, habían cortado a los hombres lentamente, pieza por pieza. Primero un poco de carne, luego una mano, luego un brazo, luego una pierna. Pero nada preparó a las personas para lo que inventó Montbars de Languedoc. Abriría el estómago de una víctima, extraería un extremo de sus intestinos, lo clavaba en un poste y luego forzaría a la persona a bailar hasta la muerte golpeando su trasero con un tronco ardiente. Solo trata de imaginar ese nivel de crueldad. Correr el guante era otro castigo militar donde los perpetradores corrían entre dos líneas de hombres con clubes o espadas. Pirates llamó a su versión Blooding and Sweating. Formaban líneas, cada una con una aguja de la navegación, y hacía que las víctimas corrieran mientras se pinchaban en las nalgas, la espalda y los hombros. Pero aquí está la parte realmente horrible. Una vez que la víctima estaba sangrando de docenas de heridas de aguja, los piratas los meterían en un barril lleno de cucarachas.
La cubrirían con una manta y los dejarían allí para que los insectos se deleiten en su sangre. Algunas de las torturas más lentas involucraron el hambre y el aislamiento. Las víctimas pueden ser abandonadas en el barco hasta que acordaron unirse a la tripulación pirata. Jean Levasseur, el gobernador pirata de Tortuga, mantuvo a las personas en jaulas demasiado cortas para pararse y demasiado estrechas para acostarse, lo llamó pequeño infierno. Los piratas tenían su propio término para la tortura en general, el estante. Dirían lo acumulamos, lo puso debajo del estante o le dio el estante. Pero lo que querían decir no era lo que esperarías. El estante tradicional, ese dispositivo de estiramiento medieval, era demasiado complicado y voluminoso para los barcos. Un historiador sugirió que los piratas podrían haber usado bastidores que encontraron en las ciudades españolas instaladas por las autoridades locales. Pero los piratas fueron lo suficientemente creativos como para hacer sus propias versiones. Exquemelin describió una técnica que te hará estremecer. Los piratas conducirían 4 estacas en el suelo y suspenderían a las víctimas entre ellos con cables unidos a sus pulgares y dedos grandes. Luego golpearían los cordones con palos, estirando a la persona hasta que casi mueren de dolor. Como si eso no fuera suficiente, colocarían una piedra de 200 libras en el vientre de la víctima para aplastarlos lentamente. Al mismo tiempo, tomarían hojas de palma ardientes y las usarían para armar la piel, la barba y el cabello de la víctima. Los cables y las cuerdas eran herramientas de tortura frecuentes más allá de solo azotar. Boldin originalmente significaba envolver la cuerda alrededor de una base de mástil para fortalecerla, o alrededor de los cascos para mantenerlos literalmente unidos. Los piratas adaptaron esta técnica para las víctimas humanas. Envolverían el cordón alrededor de la cabeza de una persona, colocarían un palo entre el cordón y el cráneo, luego lo torcían continuamente hasta que los ojos de la víctima salieron de sus cuencas. Deje que esa imagen se hunda por un momento. Otro método común implicó tomar dedos, pulgares o genitales y apretarlos en vicios. Los piratas podrían usar vicios de equipos de barcos o incluso los vicios de sus pistolas y mosquetes, normalmente utilizados para sostener gunflints. Pero el método de tortura más popular también fue el más simple y barato. Aquí hay un método de tortura tan simple y brutal que se convirtió en el favorito absoluto de los piratas, y todo lo que requería fue una pieza de cuerda tratada. La combinación lenta era un hilo tratado químicamente que ardía lenta y constantemente. Los barcos lo usaron para encender mosquetos de matchlock, descargar artillería y activar granadas. Pirates descubrió que era el dispositivo de tortura perfecto. Envolverían un partido lento alrededor de los dedos de las víctimas y lo encenderían. La llama quemaría carne hasta el hueso, y esta técnica increíblemente barata se convirtió en uno de sus métodos más utilizados. El olor solo rompería a la mayoría de las personas incluso antes de que comenzara el dolor. Pero algunos piratas eran verdaderos entusiastas del fuego. Buccaneers una vez colocó a una mujer en una estufa de hornear y literalmente la asaron viva porque no revelaba dónde estaba oculto el dinero. Otros cuentan historias de víctimas asadas por escupir, un método practicado por piratas y nativos del Caribe. Edward Lowe y su tripulación estaban obsesionados con la tortura de fuego. Según la leyenda, una vez quemó a un cocinero vivo solo por ser, cita, un tipo grasiento. En otro caso, pusieron a un hombre en una canoa llena de alquitrán y encendieron todo. La ironía es increíble, muchas de estas técnicas se habían utilizado primero contra los piratas. En el Océano Índico, los nativos de la isla capturaron a los piratas y los ataron a los árboles, pusieron partidos ardientes entre sus dedos y se pidieron riéndose de su agonía. Justice finalmente alcanzó a algunos de estos monstruos. Oyonais, que de Darien capturó a los hombres asados y arrancaron sus corazones, finalmente fue capturado por el cuna de Darien. Lo empataron y arrojaron las partes para que no quedara nada. La verdad final sobre la tortura pirata te sorprenderá, muchos de estos hombres brutales no pudieron escapar de lo que habían hecho. Mientras que algunos Buccaneers se salieron con sus crímenes por completo,
Otros enfrentaron fines irónicos que coincidían con su crueldad. Pero quizás la parte más inquietante no fue su muerte, así fue como vivían con sus recuerdos. En las tabernas y burdeles de Port Royal, escucharías dos tipos muy diferentes de piratas. Algunos se jactarían en voz alta sobre sus crímenes, alardeando de los gritos y la sangre. Pero otros confesarían sus hechos mientras estaban enfermos de tristeza y arrepentimiento. Muchos piratas atribuyeron sus acciones a la embriaguez o la locura temporal. Uno de los hombres de Henry Todos fue juzgado y confesó con lágrimas lo que le habían hecho a los indios a bordo de la vía de armas. Los registros judiciales lo muestran llorando mientras describía las torturas demasiado gráficas para repetir aquí. Tal vez encontró paz en la horca, pero muchos más piratas nunca fueron atrapados. Cuando sus amigos se murieron y su dinero robado desapareció, solo quedaron recuerdos, junto con los fantasmas de todos los que habían matado y torturado. La verdad es que la tortura pirata no era estratégica, no era lógica y no se limitaba a los enemigos. Fue el producto de hombres desesperados y dañados que viven en el periodo más oscuro de la humanidad. Crearon técnicas tan brutales que incluso sus compañeros piratas a veces se negarían a participar. Estos no fueron los héroes románticos que vemos en las películas. Eran personas reales que infligieron un verdadero sufrimiento a miles de víctimas. Los sonidos de los gritos, el olor a carne ardiente, la vista de la sangre, estos recuerdos perseguían a muchos piratas hasta su día moribundo. La edad de oro de la piratería terminó, pero el trauma que creó resonó a través de las generaciones. Las familias fueron destruidas, las comunidades enteras vivían con miedo, y el Caribe se convirtió en sinónimo de crueldad indescriptible que dio forma a la región durante siglos venideros.